Bueno, seguimos entonces. ¿Hasta acá alguna duda, algo? No, hasta ahora no, profe. ¿Anto? Antes se quedó congelada. Ahí te le vamos a dar tiempo para que nos escuche entonces. Pasa que es complejo esto, que se apaga, que no se apaga. ¿Ahí me escuchás? Un tema. Un tema, sí. ¿Me escuchás? Anto. Parece que no. Ah, no, ahí no me escuchaste. ¿Ahí me escuchás? Que prendan el microfonito abajo. Sí, sí, ya hizo todo ahí. Está conectando, dice. No, no te escucho. Mm, mm. Prende el microfonito abajo, Anto. ¿Me escuchás, Anto? ¿Me escuchás? No, no escucha, Anto. Decirle, profe, de última que salga y vuelva a entrar. Está conectando audio, dice. Y escribile vos ahí en el Facebook, en el WhatsApp, vos que sabés. Ahí le escribo. Y ya estaba bien ahí. ¿Me escuchás, Anto? ¿Ahí? ¿No me escuchás? Qué lástima. Estábamos bien recién. Pero dice conectar con el audio. ¿Ahí Ah, escuchás? yo escucho, sí, pero a ella no escucha. Y ahí, bueno, igual sigo y después igual yo paso la... Bueno, hasta acá quedamos en el suelo, ¿no es cierto? Que evitemos. Después, la otra filmina dice permanece con el sujeto de atención. Primero permanece con el sujeto durante la crisis y mantente con todo listo para intervenir en caso de que se presenten complicaciones como obstrucción de la vía aérea. Puede insertarse una cánula de plástico blanda, de ser posible, sin forzar los dientes para que se abran. De ser necesario, haz que otro miembro del personal consiga el equipo apropiado y notifique al médico sobre la obstrucción. Ofrece privacidad de ser posible.
no lo detengas, no tenemos que detener al paciente, ¿sí? No tenemos que detener con fuerza al paciente o limitar sus movimientos durante la convulsión, ya O que la sea, hay que fuerza esperar a que la convulsión pase, o sea, ceda sola, termine. Ajá. ¿sí? Ya que la fuerza de los movimientos del paciente contra la inmovilización pudiera causarle lesiones musculares o incluso una luxación. Entonces tenemos que asegurarnos que no se golpee con nada, que la cabeza esté protegida, que tengamos la baranda para que no se nos caiga, y dejar que la convulsión se da sola, porque podemos lastimar la parte muscular o luxar algún hueso o algo. Retirar todos los objetos duros o afilados del sitio donde se encuentra el paciente y aflojar la ropa. Ah, también se le afloja la ropa. Sí, que no, por ejemplo, si tiene una remera y es media ajustada, lo ideal es o levantar o sacarle para que los músculos accesorios de la respiración y todo se manifiesten de forma natural sin presionar ninguna parte. Porque ahí como que se asfixian un poco más, ¿se entiende? Ujú. Valora de manera continua al sujeto de cuidado durante las convulsiones. Tenemos que, no es que, bueno, tengo que esperar que ceda solo y me voy. No, tenemos que estar con el paciente hasta que ceda la convulsión. Observamos los síntomas más tempranos, como desviación de la cabeza o los ojos, y también la forma en que evoluciona la convulsión, las características que adquiere y su duración. Tenemos que saber cuánto tiempo dura. Si las convulsiones son solo musculares, o son de los miembros inferiores o de los miembros superiores. Por ahí va a convulsionar o se va a ver pequeños temblores en la cara o solamente en alguna parte del cuerpo, ¿sí? Después está el que convulsiona completamente, digamos, todo el cuerpo. Después de una convulsión, el paciente puede requerir aspiración para mantener permeables las vías aéreas, que por eso le vamos a poner de costado al paciente. Si los dientes del paciente están apretados, no tenemos que intentar abrir la boca, ya que puede dañar las piezas dentales o lacerar las mucosas, y ahí el paciente puede empezar a sangrar. Nunca pongamos nuestros dedos dentro de la boca del paciente, ni usar ni un depresor lingual. O sea que no tenemos que sedarle ni nada, esperar que ceda, solo. Ujú. Si es la primera vez que convulsiona el paciente, tenemos que notificar de forma inmediata al médico, siempre teniendo y sobreguardar la seguridad del paciente, ¿no? También debe informarle si el paciente ha sufrido convulsiones antes, si en la actualidad la actividad convulsiva es prolongada o el paciente no recupera el estado de la conciencia. Una vez que terminó el paciente de convulsionar, si está indicado, se coloca una vía periférica o se infunde alguna solución salina para mantener, Vía periférica, un suero, digamos. sí, mantener la vena permeable con la vía periférica. Si la, ¿Qué medicamento se le pone? O sea, ¿qué bolsa de suero, digamos, o sea, el fisiológico, el fisiológico? que tiene sal, Ujú. ¿sí? La medicación va a depender de la indicación médica. Generalmente va un Ajá. diazepam, que es un relajante muscular, o una fenitoína que actúa a nivel cerebral para ceder esos daños. Eso va a depender del médico. Fiotoína, ¿así? Fenitoína. Fenitoína. Ujú. Vale. Si la convulsión es prolongada y el paciente desarrolla hipoxemia, acuérdense que la hipoxemia es falta de oxígeno, ¿sí? Se administra oxígeno, según esté indicado. Pero esto lo que ustedes siempre tienen que saber es que vamos a tener que tener cerca todo lo que sea para la vía periférica, un equipo de oxigenoterapia, la fenitoína o el diazepam a mano, si el paciente tiene convulsiones o si tiene un accidente cerebrovascular o alguna afectación cerebral, ustedes saben que en algún momento puede llegar a convulsionar y ustedes tienen que tener todo a mano.
por las dudas. Porque si no van a tener que ir a buscar de una habitación a la otra, o de un sector a otro, para poder atender al paciente, y mientras tanto el paciente queda solo. Hay que ser precavidos y trabajar sobre prevención, siempre. Durante los primeros minutos después de una convulsión, el estado postictal se llama, la persona puede mostrar flacidez y falta de respuesta. El estado postictal es como es la alteración de la conciencia, ¿sí? Que dura entre 5 y 30 minutos más o menos. El paciente va a sentir mareo, confusión, se le va a subir la presión, va a tener cefalea, dolor de cabeza, el paciente va a estar desorientado, puede no acordarse del evento, ¿sí? El estado post-ictial es como que es el tiempo que tiene el cerebro para volver a recuperarse, ¿sí? Las pupilas van a comenzar a reaccionar a la luz y recuperar su diámetro normal. Después de alrededor de 5 minutos, el sujeto se encuentra somnoliento, confuso, y tendrá dificultad para hablar con claridad. ¿Sí? Tenemos que esperar un tiempo, una hora después, para ver, esperar que el paciente vaya recuperando el estado normal, digamos, porque es como es como un choque de electricidad que sufre el cerebro, entonces como que se desordena todo, entonces hay que darle tiempo para que todo vuelva a su lugar normal. ¿Se entiende? Claro, mi primo, por ejemplo, convulsionaba porque él ya de por sí es epiléptico y convulsionaba la vez que yo lo vi convulsionar y dormía todo el día y Sí, después se despertaba como que... sí, sí, Es sí, porque porque el cerebro se recansa también porque hace todo un movimiento ahí sí. y bueno. Es normal, digamos, que ellos tengan sueño, que no se acuerden, que estén cansados, que estén fatigados, como que no se acuerdan del evento, pueden orinarse, o sea, puede haber un vaciado de la vejiga, o pueden relajar esfínter, pueden defecarse encima. Todo depende de la zona que afecte el cerebro, ¿sí? Verifica la presencia de lesiones y vuelve a orientar y tranquilizar al paciente según la necesidad. Después de una convulsión, vigila las constantes vitales. Acuérdense que es el pulso, la respiración, la oxigenación, la temperatura, la presión y el estado mental cada 15 a 20 minutos durante 2 horas. ¿Sí? Tenemos que preguntarle al paciente en torno a porque por ahí ellos pueden sentir como que su alrededor o su aura, dice la bibliografía, como que ellos empiezan a ver como una luz, digamos, que se llama el aura, y ahí empiezan a tener su efecto de la convulsión. Cada uno por ahí ya con el tiempo se conoce, y bueno, si ve como un aura, digamos, ellos saben que como que están comenzando a generar la convulsión. Ellos ya después con el tiempo se conocen y ellos nomás como que se van manejando. Pero es importante saber también ellos cómo lo perciben, digamos, ¿no? Claro. El tipo de aura puede ser auditiva, pueden escuchar como zumbidos, o visual, un aura amarilla, un aura como una luz alrededor, o sienten un olor particular, o un gusto particular. Eso va a depender también de las enzimas que vayan liberando, ¿sí? Y ayuda a identificar el área del cerebro en donde originó la convulsión. O sea, va a depender si ellos sienten algo más olfativo, ya sabemos qué parte del cerebro está afectando, o siempre afecta, o si siempre afecta a la misma. Por eso le puse todo lo del gusto, olfato, para que usted, de la visión también, como para que ustedes sepan en qué ¿En qué área del cerebro
se empieza a se va, manifestar. ya. Sí. Después tenemos los consejos prácticos que les puse. Puesto que una convulsión a menudo releva un trastorno subyacente, como la meningitis o un trastorno metabólico o electrolítico, está indicado una valoración diagnóstica completa si la causa de la convulsión no es evidente. Si yo no tengo una causa evidente al principio, ¿sí? Tengo que hacer todos unos estudios para ver si no es metabólico, si no hay falta de electrolitos. Metabólico sería, por ejemplo, si el paciente tiene hipoglucemia o hipocalcemia, ¿sí? Lo mismo los electrolitos, si nos falta alguno o nos sobra alguno, entonces tenemos que hacer un laboratorio para ver qué parte está afectada. Entonces así puedes compensar. Tenemos que primero saber la causa evidente para poder solucionar. Los cuidados que nosotros podemos hacer es para evitar que se broncoaspire o que se lesione. Pero el médico es el que va a determinar la causa de la convulsión. Los cambios de las funciones respiratorias pueden incluir la aspiración, la obstrucción de las vías aéreas y llegar a la hipoxemia. ¿Sí? Eso también tenemos que tener en cuenta si el paciente respira, si usa los músculos accesorios, ¿sí? Puede cambiar la función de aspiración, de obstrucción o de la vía aérea hipoxemia, ¿puede ser? Los cambios de la función respiratoria, Sí. vamos por parte. Los cambios de la función respiratoria se usan los músculos accesorios, el esternocleidomastoideo, los escalenos, qué sé yo. Pueden incluir aspiración. El paciente, si no lo controlamos, no lo cuidamos, el paciente se puede aspirar, se puede broncoaspirar, ¿sí? Puede también producir obstrucción de las vías aéreas, porque acuérdense que pues, depende del sector, puede o contraerse los músculos o relajarse. Y eso, si hay una obstrucción, vamos a tener una hipoxemia. La hipoxemia es la falta de oxígeno, que no está llegando al cerebro. Después de una convulsión, se realiza una valoración respiratoria y se notifica al médico si se sospecha de algún problema. Puede esperar que la mayor parte de los pacientes experimenten un estado posictal con una limitación de la función mental que dura entre 30 minutos a 24 horas. Por eso, por ejemplo, tu primo duerme, después de una convulsión duerme. Ajá, ¿Sí? sí. Está limitada, digamos, la función mental de él, entonces necesita como recuperarse de nuevo. Y el tiempo es entre 30 minutos o 24 horas. Ajá. Es el tiempo máximo como que el cerebro en determinados pacientes tienen que esperar o necesitan como para recuperarse. Acuérdense que las neuronas, una vez que se lesionan, no se regeneran. Mueren. Muere y muere, no se regenera de nuevo. Que como hay otro, por ejemplo, las células, yo me corto, ¿viste? Tengo una herida y con el tiempo las células se van regenerando y cicatrizan. Bueno, en el cerebro con las neuronas no pasa eso. Murió y murió. Cuando muere una neurona, profe, uno escucha como un coso en el oído, como un tintineo. ¿Puede ser que cuando uno escucha eso muere una neurona? No. ¿No? No. Cuando ya sentí un No. tintineo es cuando ya la lesión es más profunda, más... No, de por sí nomás en la vida de una persona. O sea, cuando uno escucha así, por ejemplo, no sé si a usted le pasó que uno escucha como algo en la audición y no sé si es No, para que se cuando muera una neurona, ajá. lo que tiene que pasar es que no llegue oxígeno al cerebro, ya sea por una obstrucción o un ictus, como ya hemos hablado, o por consumo de drogas, o por mucho consumo de alcohol. Eso, cuando se consumen sustancias tóxicas, ¿sí? Es cuando se mueren las neuronas. O, por ejemplo, Cuando para que se muera una neurona tiene que haber una lesión o consumir drogas. ¿sí? Por ejemplo, una descarga eléctrica, también mueren neuronas.
cuando uno se droga más que nada por vía nasal, que va directo al cerebro, con el tiempo eso también va deteriorando. No sé si ustedes se dieron cuenta o vieron alguna vez una persona que es adicta a las drogas, es como que está ido todo el tiempo. Como que no tiene un sentido de la percepción, ni del riesgo, ni de nada. ¿Por qué? Porque está lesionada las diferentes neuronas en diferentes partes del cerebro. Lo mismo con el alcohol. El alcohol, al tener tanto consumo continuo, no es lo mismo tomar alcohol de forma social que ser adicto al alcohol, ser un alcohólico o un enólico, que con el tiempo eso va lesionando también las arterias. ¿Por qué? Porque el alcohol va a sangre, y la sangre es sistémica, recorre todo el cuerpo. Entonces va lesionando varias arterias. No solamente de cerebrales, sino también cardíacas. Bueno. Capacitación al paciente y a la familia. Tenemos que educar al paciente para evitar los factores desencadenantes, ¿sí? Supongamos que si el paciente toma drogas, sabemos que tenemos que eliminar eso. Si toma mucho alcohol, sabemos que tenemos que eliminar eso. Explicarle que la tensión, la fatiga y la enfermedad pueden desencadenar las convulsiones. Instruye al paciente para que no suspenda el uso de sus fármacos anticonvulsivos. Como son medicamentos de por vida, ¿sí? Si se olvidan o no quieren consumir o consumen con alcohol, acuérdense que cuando consumimos con alcohol las medicaciones o exacerban el efecto o disminuyen el efecto, ¿sí? Se le explica al paciente que ciertos medicamentos, entre otros los herbolarios y algunos alimentos como el jugo de toronja o pomelo, pueden interactuar con los fármacos anticonvulsivos. ¿Por qué? Por una cuestión química. Se le indica a la familia que no introduzca nada con fuerza en la boca durante una convulsión. Recomienda al paciente que lleve consigo una identificación que señale que es un trastorno convulsivo. Se instruye al paciente para que evite el consumo de cafeína o alcohol y la hidratación excesiva que puede precipitar una convulsión. Comprensión del estado epiléptico. Sí, acuérdense que habíamos dicho que la convulsión dura segundos o minutos, ¿sí? El estado epiléptico es un cuadro de convulsión persistente sin periodos intermedios de recuperación de la conciencia, y pueden presentarse con cualquier tipo de convulsión. La variedad que amenaza la vida en mayor medida corresponde al estado epiléptico de tipo tónico-clónico, que significa que mueve todo lo que es músculo y movimientos. Mencionamos las causas de la epilepsia. Siempre como urgencia, el estado epiléptico se acompaña de dificultad respiratoria, siempre le va a faltar el aire, o en la mayoría de los casos. Siempre acuérdense que los pacientes son diferentes, ¿sí? Puede derivar del retiro abrupto de fármacos
anticonvulsivos, de la encefalopatía hipóxica o metabólica, de un traumatismo craneoencefálico, o de la septicemia, que es cuando una bacteria está en la sangre, secundaria a una encefalitis o una meningitis. La lesión cerebral puede sobrevenir en 20-30 minutos, y es posible que se desarrolle un daño irreversible en 60 minutos, y puede seguir la muerte. Las convulsiones que son más cortas. Las epilepsias ya te duran 20 a 30 minutos. Ya ¿Tanto? Sí, profe. sí, y tarda mucho más en recuperarse. O el cerebro O necesita sea, más la, tiempo. la convulsión común normal es de a segundo a minutos. Sí, Y la del epiléptico, que de por sí tiene la enfermedad, dura 30 minutos o 20. sí, Acá lo hice, profe. sí. Cuando llega a 60 minutos de convulsión o de epilepsia, ya hay daños irreversibles. O sea que la cantidad de neuronas van a morir y no se va a saber cuál es el efecto hasta que pase un tiempo y podamos ver cuáles son los efectos que tiene. Ujú. Me estoy quedando sin internet, parece. Detén la convulsión. El tratamiento de urgencia suele consistir en la administración, como yo te dije hoy, de diazepam y fenitoína. ¿Sí? ¿Y o dextrosa puede ser? Sí, acá yo le Okay. puse dextrosa en el caso que la causa de la convulsión sea una hipoglucemia. La hipoglucemia es por debajo, por debajo de los niveles normales de azúcar en sangre. Pero para eso hay que saber bien la causa. Una vez que ya conocemos al paciente, sí, ya vamos a saber si es, qué vamos a usar en ello, ¿sí? Bueno, Dextrosa en el caso de que la convulsión sea por altos niveles o por bajo. por ¿Cómo era? bajo, hipoglucemia. Por eso, a medida que nosotros vamos conociendo al paciente, vamos a saber cuál es la causa, ¿sí? Si es por fiebre, si es por hipoglucemia, o si generalmente siempre le falta algún electrolito, o si el paciente deja de tomar su medicación de forma constante, va a depender, pero eso ya le vamos a ir conociendo al paciente. Por eso puse el cerebro, úselo o piérdalo, porque al pedo nomás hasta ahí. Y el otro, ¿me escuchaste, Antonia? Ah, bueno. Yo a vos no te escucho, pero veo que vos sí, porque acá tu Sí, micrófono... sí, le escucho. Ah, bueno, ¿por qué no me avisaste, Yo Antonia? nomás lo... Lo que pasa es que tengo Yo a la nomás... nena dando vuelta y haciendo ruido. Ah, no pasa nada. Eso es todo lo que vamos a dar de convulsión y de cuidados neurológicos. ¿Por qué? Porque acuérdense que siempre en cualquier patología cerebral va a haber convulsión. Entonces tenemos que saber qué actuar ante una convulsión o una epilepsia. La epilepsia va a durar más tiempo que las convulsiones. Lo que tenemos que tener seguro, sí o sí, y tener cuidado, es en evitar las lesiones del paciente, ¿sí? Que se caiga, o que si está en la cama, colocar las barandas. Tenemos que esperar que cedan las convulsiones. Nunca vamos a tratar de sostenerla al paciente porque podemos lastimar de forma muscular o ósea, ¿sí? Después colocarlos de forma de costado, lateral. Ahí yo les puse como el dibujito para que ustedes sepan, sin tener que lastimarse ustedes, ¿sí?
¿Qué otra cosa importante? La medicación. Yo lo que quiero que entiendan y que quiero que siempre tengan presente es que si ustedes tienen un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular o es hipertenso y son hipertensos que no bajan o no se den la presión arterial, o si tienen fiebre, pueden ocurrir que convulsionen. Entonces ustedes tienen que saber y trabajar de antemano y tener en cuenta que ese tipo de paciente, o si tiene un tumor cerebral, o si tuvo un accidente de tránsito y afectó la parte cerebral, ustedes tienen que saber que tienen que tener esos elementos sí o sí, o esperar en algún momento que el paciente convulsione. ¿Por qué? Porque hay una lesión cerebral, ¿sí? Después, también tienen que saber que es normal que el paciente va a dormir, o puede perder la noción, o no se puede acordar del momento. También es normal que el paciente duerma, que el paciente vacíe vejiga o vacíe intestino, ¿sí? Esas cosas son normales y son esperables, entonces no se tienen que asustar. ¿Por qué? Porque eso es esperable, ¿se entiende? Sí. Tenemos que, si está el paciente en el suelo, si el paciente está sentado, colocarle en el suelo, porque los movimientos va a hacer que si está sentado caiga y se lastime. Entonces tenemos que acostarle en el suelo y ponerle una toalla o algo blando para que no golpee la cabeza contra el suelo, ¿sí? No sostener la cabeza. Lo ideal es colocar algo blando para que cuando golpee contra el suelo esté la toalla o esté la almohada o lo que sea. Una vez que se dio la convulsión, le ponemos de costado, ¿sí? No tenemos que tratar de abrir la boca ni nada, porque eso puede lesionar y puede sangrar la cavidad oral, ¿sí? Entonces dejamos que ceda, le ponemos de costado. Si tenemos otra persona que avise al médico, o que avise a la otra persona que llame a la ambulancia o lo que sea. Nunca dejemos solo al paciente, porque el paciente se puede lastimar, ¿sí? A ver, ¿qué otra cosa importante? Después que ceda toda la convulsión, vamos a esperar que el paciente se recupere, ¿sí? Para ver qué sector afectó, ¿sí? Si afectó la parte del olfato, del gusto, eso también puede tardar en acomodarse, ¿sí? Porque el cerebro necesita volver a recuperarse y a ordenarse, digamos, ¿sí? ¿Qué otra cosa importante? Bueno, vieron que los cuidados básicamente es la seguridad nomás del paciente, ¿sí? La seguridad del paciente más que nada, que no se lastime, que no se lesione. Nosotros no tenemos que entrar en pánico y tener todas nuestras cositas a mano en el caso que tengamos un paciente que con riesgo de, ¿sí? Si por ejemplo el paciente se despierta, pasa el tiempo, donde el cerebro ya se recuperó y el paciente no escucha, o el paciente tiene una visión borrosa, sabemos que la lesión que está afectada es la occipital, ¿sí? Si no escucha bien, va a ser el lóbulo temporal, ¿sí? Si es del olfato, el paciente no siente ningún olor, la lesión va a ser frontal, ¿sí? Y si es del gusto, el paciente no siente el gusto de la comida o no siente ningún tipo de sabor, no siente al tacto tampoco, yo le pincho y no siente nada, la lesión está entre el lóbulo frontal y parietal. Por eso le puse los dibujitos arriba para que ustedes más o menos sepan en qué sector
está afectando. Y la otra filmina que yo les puse, que les mandé, que dice registro, yo le puse registro del tratamiento de las convulsiones, ¿sí? Acá yo le puse la lista de lo que nosotros tenemos que escribir en el momento de evolucionar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si necesitamos de medidas preventivas para convulsiones en el paciente, si le pusimos las almohadas, cómo nosotros nos manejamos para evitar que se lesione el paciente. Eso sí, así tenemos que escribir, ¿sí? La fecha, la hora del inicio de la convulsión, ¿sí? La duración de la convulsión, acuérdense que no es lo mismo el tiempo de una convulsión que el tiempo de de un cuadro epiléptico, ¿sí? Son diferentes, por eso tenemos que tener en cuenta y saber los tiempos para ver qué cosa es, cómo se manifiesta, digamos. ¿Sí? Las convulsiones, acuérdense, que va a durar poco tiempo, minutos, ¿sí? De 5 a 10 minutos, aproximadamente. Y las convulsiones, las epilepsias va a durar de 20 a 30 minutos. Acuérdense que cuando pasa o llega a los 30 minutos, ahí sí las lesiones ya van a ser más marcadas. El paciente va a tardar más en recuperarse y alguna lesión extra vamos a tener que esperar porque es lo que va a pasar. Profe, el tema de la epilepsia, cuando vemos a alguien que le agarra, que nos dicen, él es epilepsia, ¿qué debemos hacer? La misma medida porque son convulsiones más largas, que duran más tiempo, por eso ya son epilépticos. Pero tenemos que asegurarnos que el paciente no se lesione, que no se broncoaspire, le ponemos del lado lateral. Si podemos, colocamos algo que amortigue la cabeza, ¿sí? No le sostenemos, dejemos que el paciente termine con la convulsión. Los mismos cuidados. ¿Y ese que dice que hay que ponerle algo en la boca? Claro, eso si el paciente está con la boca abierta, podemos ponerle como una cánula o algo, como para sostener. Pero si el paciente está con la boca cerrada, no hace falta. Ok. Gracias. Porque si no vamos a estar lesionando y no vamos a generar nada, digamos. Solo lesiones, más lesiones. Es la única diferencia que los cuidados son los mismos para la convulsión y para la epilepsia. La diferencia es que la epilepsia dura de 3 a 5 minutos y la epilepsia, las convulsiones son más largas nomás. Nomás digo yo, pero son más largas. Y tienen más daños colaterales. ¿Por qué? Porque ellas tienen el tiempo suficiente como para que las neuronas mueran. Y acuérdense que las neuronas al morir no se regeneran. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Otra cosita que tenemos que tener también en cuenta, en el registro siempre, si es como le dije hoy, si tenemos factores precipitantes o si el paciente si es diabético, que no se le baje mucho la glucosa, o si el paciente ya tiene alguna lesión neurológica, cualquier situación de estrés también en esos pacientes hace que genere la convulsión. ¿Sí? Si el paciente manifestó alguna